Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo a través de estas cápsulas del Centro de Vacunación Familiar. En esta ocasión vamos a platicar sobre una enfermedad que cada año se repite, o cuando menos se repite la vacunación contra esa enfermedad. Es la influenza. La influenza se ha ido llenando de contradicciones, de muchos mitos, de muchas situaciones que corren como corren todos los rumores en ocasiones acerca de las enfermedades. ¿Qué tenemos realmente que platicar o que saber sobre la influenza? En primer lugar, que es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad respiratoria que se confunde con el catarro común. Nosotros aquí en México le decimos gripa al catarro común, y en el resto del mundo la gripa realmente es la influenza. Eso crea mucha confusión. Para nosotros la gripa o catarro común pues es congestión nasal, escurrimiento nasal, algo de tos, un poco de molestia, a lo mejor un poco de fiebre, pero de ahí no pasa un catarro común. Un catarro común dura 3, 4, máximo 5 días. El catarro común es una enfermedad, como su nombre lo dice, que se presenta frecuentemente en temporada de frío sobre todo, pero que no va a complicar a nadie. Mientras que la influenza, vamos a decir que es una gripa o un catarro común, pero mucho más severo. También da tos, también da catarro, da malestar general, pero 10 veces más en fuerza o en potencia de lo que daría un catarro común. Por lo tanto, la influenza es una enfermedad que sí nos tira en cama, que nos incapacita, que no tiene tratamiento igual que el catarro común. Se han usado los antivirales, pero no es un tratamiento que se use de primera elección y mucho menos es un tratamiento que tengamos la seguridad que funciona. Lo que sí sabemos que funciona es la prevención de la influenza. No existe prevención para el catarro común, no existen vacunas. Pero para la influenza sí existen las vacunas. La influenza es una enfermedad muy vieja, tan vieja como la humanidad. Son de esas enfermedades que han ido dejando huella a través de la historia. Y si revisamos un poquito la historia reciente, es por ahí de 1918-19, que se da la última gran pandemia de influenza, en ese entonces mal llamada influenza española, porque España no fue donde inició, pero fue donde, vamos a decir, se empezó a reconocer, y por eso tomó el nombre de influenza española. ¿A cuántos afectó esa epidemia o esa pandemia? A 1/3 de la población mundial. Esos son muchos. ¿Cuántos murieron? Murieron más personas por influenza que en la Primera Guerra Mundial por arma de fuego y demás. Pero se habla de muchos millones de muertes en el mundo por culpa de la influenza española, que fue la última gran pandemia reconocida que afectó a mucha población. La más reciente que tenemos como pandemia, pero que afortunadamente no causó todo eso, fue la del 2009, que fue la influenza, ahora se dice mexicana, también mal llamada mexicana, pero aquí fue donde se reconocieron los primeros casos. Afortunadamente esa influenza no tuvo la mortandad que tuvo la de la española, ni la afectación. Pero sí creó un llamado, una alerta general, se volvió una pandemia, lo hubo en todo el mundo, y lo especial que tuvo es que tenía un virus nuevo. Decíamos que la influenza es una enfermedad muy vieja que nos ha acompañado a lo largo de la humanidad, y lo especial que tuvo la influenza del 2009 es que salió el famoso virus H1N1, que era un virus nuevo. Los virus de la influenza los tenemos muy bien reconocidos y son virus que van cambiando, van mutando. Por eso cada año se esperan diferentes virus y se espera que haya mutaciones, pero de virus conocidos. Y en base a eso se preparan las vacunas. Lo que tuvo el 2009 es que nos tomó por sorpresa un virus nuevo, contra el cual no teníamos vacuna. Actualmente ese virus ya está, la prevención para ese virus ya está dentro de la vacuna de influenza. Creo que desde el 2010,
se ha estado repitiendo que cada vez que se pone la vacuna trae el virus H1N1. La cuestión aquí es que la influenza tiende a complicarse. La enfermedad de la influenza le da a uno y le da a uno sin complicación, pero vamos a estar mal durante una semana con fiebre, malestar general, dolor de huesos, etc. El problema es que puede complicarse. La influenza no va a matar a nadie. Lo que mata son las complicaciones de la influenza, que muchas veces es neumonía. La infección del pulmón que hace que fallen los pulmones y que uno muera por insuficiencia respiratoria. Esta vacuna de la influenza también tiene muchos años que existe, no es una vacuna nueva. La vacuna nueva fue contra el H1N1, pero la vacuna contra la influenza tiene decenas de años que se utiliza. A lo mejor aquí en México no la teníamos tan registrada como en otros países donde era ya costumbre aplicarse en la temporada de frío la vacuna contra la influenza. Aquí en México, cuando nos hizo boom, fue en el 2009. La vacuna de influenza normalmente la aplicábamos en ese entonces a partir de octubre, noviembre, diciembre y hasta enero, ¿sí? Pues ya sabemos que febrero, marzo, abril eran temporadas donde ya no se iba a presentar tanta influenza. En esa ocasión, recordarán, se presentó en abril, o sea que nos agarró completamente fuera de temporada. Fue un brote completamente fuera de lo esperado, al grado de que ya nadie tenía vacuna contra la influenza de la temporada 2008-2009. Entonces no había ni siquiera de la vacuna común que se aplica cada año. Eso nos hizo rectificar y actualmente la vacuna se aplica a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, inclusive hasta marzo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el virus de la influenza no tiene palabra de honor y entonces pueden presentarse esos brotes inesperados, vamos a decir. ¿En quiénes es importante la vacuna de influenza? En todos. Cualquier persona en su sano juicio deberá ponerse una vacuna que le puede evitar una enfermedad. Es una cuestión de sentido común. Recordemos que el sentido común no es el más común de los sentidos, ni el sentido que más se presenta en las personas. Pero es de lógica que si existe una vacuna contra una enfermedad, pues me la aplique independientemente de la edad que yo tenga. Claro, siempre y cuando esa vacuna tenga la indicación para ese grupo de edad. El problema aquí de la confusión es que como la vacuna se debe poner preferentemente en niños, estamos hablando menores de 6 años, y en adultos, estamos hablando mayores de 60 años, hay gente que cree que la vacuna es únicamente para niños y adultos mayores. Y no es cierto. La vacuna se debe aplicar a todas las personas. Sobre todo a los que tienen mayor riesgo, los que están enfermos de corazón, los que tienen diabetes, los que tienen asma, los que fuman, etc. Hay personas con mayor riesgo y menor riesgo de padecer influenza, pero sobre todo de complicarla. El chiste no es nada más padecerla, el chiste es complicarla. ¿Y por qué preferimos los grupos de muy chiquitos, menores de 6 o mayores de 60? Porque son los que más fácilmente se van a complicar. Entonces, todo lo que existe sobre la vacuna, que se dice que puede causar la influenza, que hay personas que se la ponen y se sienten muy mal, la vacuna realmente casi no tiene efectos secundarios. El mayor efecto secundario de la vacuna va a ser molestia en el sitio de la inyección y secundariamente algo de malestar general, pero que no es nada frecuente. El hecho de que coincida la vacuna con una enfermedad no es porque la provocó, sino porque coincidió. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a aplicarnos la vacuna, principalmente a los de mayor riesgo, pero nadie está exento de padecerla y nadie está exento de complicarse. Existen muchas dudas, existen muchos mitos sobre la vacuna de influenza. Estamos ya en la temporada de otoño, hay que aplicarse la vacuna para evitar que en la temporada de invierno la gente se enferme, nosotros nos enfermemos de influenza. Pueden acudir a cualquier lugar, los centros de salud la manejan, los consultorios privados, los centros de
vacunación privados como este centro de vacunación familiar la tenemos. Nosotros ya a partir de octubre estamos vacunando contra influenza. ¿Cuál es la ventaja de unas u otras? No hay mayor ventaja entre una y otra marca. Lo importante es aplicarse cualquiera de ellas. Los invito a que nos llamen, a nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla. Los invito a que visiten nuestra página del Centro de Vacunación Familiar. Llámenos, consúltenos por correo electrónico, cualquier duda, cualquier aspecto que deseen ustedes que tratemos aquí en estas cápsulas, es bienvenido. Todos sus comentarios, todas sus apreciaciones. Por favor, sean felices. Nos vemos en la próxima cápsula del Centro de Vacunación Familiar. Hasta luego.